Bueno, llegamos a una tremenda masa crítica. Pero bueno, no, ya está. El que avisa no traiciona. Nosotros le damos para adelante. Bueno, entonces, vamos a terminar de redondear el tema que empezamos la semana pasada y luego hacemos toda una ronda de consultas y todo, ¿sí? Esperen un minuto. Vamos a ver. Vamos a ver si se ve algo. ¿Se ve algo ahí, che? Sí, Bueno. Esto es genial. No lo puedo. Esperen un minuto. Eso. Bueno, vamos a ir a nuestro. Vamos a ir a nuestro imagen preferida. Lo que logramos hacer es meter todo en una, digamos, en una caja, ¿sí? Es decir, en el dominio discreto por un lado y en el dominio analógico lo que es propio del dominio analógico, ¿sí? Eso, digamos, no cambia. La planta sigue siendo analógica y la realimentación también sigue analógica, aunque disfrazada muchas veces. Usted me va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que disfrazada? Bueno, yo le voy a mostrar el estado de arte de la realimentación. Yo lo prometí la semana pasada y no lo hice. Esto es una termocupla. Es una termocupla. Oh, tenemos a Walter que se acaba de unir. Hola Walter. Bueno, estamos continuando, Walter, con la clase de un poquito de la semana pasada y terminando de redondear el tema, ¿sí? Justamente, la realimentación pertenece, sigue estando en el dominio analógico. Usted me va a decir, no, pero Sergio, pero ¿por qué no? La realimentación es una ganancia. Efectivamente, acá tienen la realimentación. Esto es una sonda, una termocupla J de 600 grados. La termocupla es un elemento sensor que transforma calor en microvolts. Ahí tienen los cables. Y este es nuestro H. Ustedes dirán, bueno, era lo que yo les contaba el otro día, ¿sí? La realimentación, en este caso, es una realimentación netamente analógica, es decir, el amplificador, lo que amplifica de grados a volts, ¿sí? Es netamente analógico. Ahora, luego está digitalizado, y eso está digitalizado, en este caso, dentro, en mi dibujo, está digitalizado del, eh, dentro del controlador, ¿sí? Ahora, en este sistema, en este circuito, la realimentación, ¿sí? Acá vienen los cables, ¿sí? Se atornillan. Esto está sensando 600 grados, así que imagínense que es mucha la temperatura. Hay sondas de hasta 1400, 1600 grados. En este caso la J tiene una ganancia y una curva asociada a esa temperatura que mide. Luego existe un amplificador y luego existe una D, este bloque, dentro de este bloquecito, dentro del bloque H, el cual salen cables, ¿sí? No salen dos cables, ahí salen cinco cables. Uno es tierra, otro es alimentación de 3x3 y el otro es un bus. Los otros dos son un bus de transmisión serial. Ya lo van a ver con un poquito más de detalle en un par de semanas más, ¿sí? Pero me adelanto un poquito para que vean cómo se ha metido la digitalización incluso dentro de este módulo. Usted me va a decir, bueno, y la cosa cambia ahora. No, la cosa no cambia. Simplemente es que el DA y el AD están separados físicamente. ¿Y saben por qué? Porque si yo puedo separar este bloque, la digitalización, y acercarla
hacia el elemento descensado, entonces, ¿qué elimino acá? ¿Qué es lo que elimino? La probabilidad de que haya qué. A ver. Que hayan qué. Desde la primera clase estamos con eso acá en control. Una Sí, perturbación. señor. Excelente, Francisco. Claro, como está ya dentro del dominio digital, lo que está dentro del dominio digital no se perturba, por lo menos en los modelos, este, eh, digamos, de ruido como nosotros lo conocemos, ¿no? Puede llegar a haber un tema de redondeo, bueno, un tema algebraico, pero eso ni, ni es parte de la materia. Cuando nosotros digitalizamos, tan pronto digitalizamos, esa digitalización es mantenida y transmitida hacia un controlador, un controlador comercial, que recibe este tipo de transmisión serial. ¿Sí? Este es uno de los primeros digitalizadores de termocupla de 16 bits, ¿sí? Y de relativo bajo costo, porque en los 90, a finales de 90 también uno conseguía digitalizadores de termocupla de 16 bits y salían $500,000 cada uno, ¿sí? En 20 años, los chinos te dan una etiqueta en chino, ahí lo tienen, a ver, etiqueta en chino, esperen, ya va ahí, etiqueta, maldita sea. Espérate. Porque esto es increíble. Los chinos te dan la etiqueta en chino. ¿Y qué esperamos tener en la etiqueta? ¿Por qué necesito la etiqueta? Bueno, che. Bueno, ahí está. Etiqueta en chino. ¿Se ve? Más o menos, no se ve muy bien. Yo no sé lo que dice, pero entiendo el numerito. ¿Por qué entiendo el número? ¿Qué es lo que me interesa ahí? La frecuencia de muestreo. No, Bueno, eso está buenísimo, pero eso está en el catálogo. Está muy bien lo que dijiste, pero no, hay algo más importante. Más importante. Ahí hay dos datos. Uno que dice la ganancia, ¿sí? La ganancia del sensor. Y la otra es la temperatura máxima, ¿sí? La temperatura máxima a la que mide, en este caso esta termocupla acá que es de 600 grados, ¿sí? Con esos dos datos yo puedo establecer justamente la ganancia. Ustedes me dirán, bueno, che, pero Sergio, es muy importante estar en sincronismo por todo lo que hablamos el otro día. Sí, está muy bien, seguro. Eh, pero bueno, eh, eso ya es tema del controlador en sí mismo y de cómo está implementado, ¿sí? Un controlador comercial, uno en general eso no lo va a tocar, sino que el mismo controlador va a adquirir por ese bus serial todos los datos, ¿sí? Y va a hacer el control de va a hacer el control de temperatura a su propia velocidad, ¿sí? Muy bien. Habíamos llegado a conclusiones. Conclusiones que no nos gustan. A mí no me gustan, pero son la realidad. Es decir, la estabilidad empeora. Lo pasamos todo a digital y la estabilidad empeora. La verdad no me gusta. Pero sí, es la realidad. ¿Por qué? Porque existe este periodo de discretización, esta frecuencia de muestreo que no es infinita, porque si la frecuencia de muestreo fuera infinita sería fantástico, pero el peor de cálculo sería infinito también, ¿sí? Para procesar esos datos todo el tiempo. Y entonces la estabilidad es función de ese periodo, y eso es lo que no nos gusta, ¿sí? Lo otro que no nos gusta es que les demostré un criterio de análisis, ¿sí? Un criterio analítico de análisis, y es perfecto, ¿sí? Es perfecto al microsegundo, realmente, al nanosegundo, es perfecto. Sin embargo, cuando uno lo va a implementar para plantas reales, para plantas de 2 o 3 singularidades, 4 singularidades, lo clásico, ¿no? Junto con el controlador, la cosa se desmadra algebraicamente. En computadora, en el diseño de computadora, sigue siendo el análisis predilecto por nosotros que hacemos control, ¿sí? Pero lamentablemente, bueno, lamentablemente, pero
para la mano, para el lápiz y papel, y para que sea algo, digamos, educativo de alguna manera, deja mucho que desear. Bueno, entonces está por verse, digamos, un sistema que sea un poquito más, no sé si un sistema que sea un poquito más, pero eh, quizás un método que sea un poquitito más cercano, obtener conclusiones de lo que hemos venido haciendo y de alguna manera esas conclusiones llevarlas a nuestro caballito de batalla, ¿no? Nuestra herramienta principal, que ha sido el análisis frecuencial. En el tema anterior vimos con Walter y Daniel, hemos visto cómo poder compensar un sistema con el bode, ¿sí? Y la pregunta es, ¿podemos llevar el dominio discreto al bode? ¿Mm? Desde luego que tenemos de por medio un sistema discretizado, asterisqueado, como le decíamos la vez pasada, cuya descripción analítica es a través de la transformada Z. La transformada Z, si bien es una discretización hecha a partir del modelo frecuencial, no es la transformada de Laplace. Y cuando yo estoy graficando el bode, estoy circunvalando, digamos, de alguna manera, haciéndolo ese modelo frecuencialmente. Entonces, la cosa no va. Pero lo que podemos sí hacer es tener en consideración qué es el rock. O sea, plasmar ese rock que está en el medio de este proceso y llevarlo a la frecuencia. Para ello encontramos el modelo de esa integración con esa retención, ¿sí? Y para eso les recuerdo que dije que y llegué a un modelo del retenedor de orden 0, el cual tiene otro modelo para el retenedor de orden 1, etcétera, y cualquier orden que yo quiera ponerle. Pero en esta materia nos centramos en el retenedor de orden 0, ¿sí? El cual teníamos 1 menos e a la menos st en el numerador y el integrador s en el denominador. Vamos a trabajarlo un poco. Si lo trabajamos en función a las relaciones trigonométricas exponenciales, es bastante fácil, ¿no? Separo e a la j omega, corro y lo vuelvo, digamos, a su forma trigonométrica con senos y cosenos. Justamente no, es el seno el único, puedo llevarlo en forma de coseno, el cual está desplazado, pero bueno, acá lo llevé a la forma seno, ¿sí? Claro, es decir, el ROC es el seno multiplicado una ganancia sobre el argumento, ¿sí? Es una ganancia esto que está acá sobre el omega, el argumento, y acá también tengo el argumento. Es decir, el argumento de mi función, omega por t sobre 2, también está en el dominador. Cuando eso sucede, en señales y sistemas, en la materia previa que ustedes tuvieron en matemática analítica, ¿cómo le llamamos a esa función majestuosa? Le llamábamos la sinc, ¿sí? Y la sinc tiene una propiedad genial, que es re loca, pero es genial. La sinc es acotada en área. Si la integramos, no lo parece, pero si la integramos de menos infinito a infinito, es acotada en área, ¿sí? Esto que yo puse de poner acá, que bueno, es acotada en área. O sea que y el área es estrictamente 1. Esto se lo llama propiedad de normalización, bueno, pero no importa, ¿sí? O sea que el ROC, ese proceso que nosotros tenemos de conversión, en realidad hace que cada uno de esos bastones sea, por ejemplo, una sinc que se extingue en el tiempo, ¿sí? Una sinc, se produce una sinc, se extingue en el tiempo. Una sinc se extingue en el tiempo. Una sinc se extingue. Y así mi salida es una sucesión, ¿sí? De alguna medida pulsos. Ah, tenemos a Cristian ahí, un segundito. Hola Cristian.
esa sucesión de deltas en el espectro son como tener repeticiones de sinks. ¿Sí? O sea que, ¿cómo, cómo es esa sinc? Bueno, tenemos una idea más o menos de cómo es la sinc, ¿verdad? Es una señal que en el tiempo, perdón, en la frecuencia, eh, es repetitiva, pero siempre atenuándose. Y tiene una envolvente que es positiva y negativa, positiva y negativa. Si la voy a llevar al bode, a mí lo único que me importa es el módulo, ¿sí?, de ese rock. Bueno, y entonces rectifico tanto los lóbulos positivos y los llevo a los lóbulos negativos y los llevo como lóbulos positivos. Pero tiene otra propiedad genial la zinc, que es que la fase es absolutamente lineal. Un desastre, ¿no? Agarrate, porque una vez que la omega S, digamos, vos superás la frecuencia, en este caso de muestreo, omega S, la, la amplitud cae estrepitosamente, tremendo, y la fase se te rota y rota y rota. O sea, tenés rotaciones de fase cada omega S, ¿sí? Parecería no tener salida esto, ¿no? O sea, esto de decir, uy, esto es realmente, estamos en el horno. Sí, estamos en el horno, pero si lo miramos con detenimiento, ¿sí? La ROC, bueno, con más que detenimiento, yo acá lo que hice fue graficar, separar módulo y fase de esta ROC, ¿sí? Entonces, hago, el módulo es algo tan fácil como T multiplicado de la zinc, ¿sí? Y la fase es menos omega t sobre 2 por 180 sobre pi, por ejemplo, en grados, ¿no? Pero esta fase, perdón, esta amplitud t, que tiene esta forma, si lo miramos con buenos ojos, hacia el principio, ¿sí?, para frecuencias muy menores a la frecuencia de muestreo, es prácticamente constante. Es decir, en los primeros, a muy baja frecuencia, el proceso hace que cuando yo discretizo, prácticamente la zinc tenga una propiedad de invariancia a la amplitud, ¿sí? Simplemente no modifica su amplitud. Luego, a medida de que crece la frecuencia, ¿sí?, de mi señal, se viene abajo, decae, hasta llegar a un cero. El cero donde justamente el rock cambia de fase, de 180, menos 180, menos 190, 200, bla, 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 ¿sí? Cuando rota la fase y cambia la amplitud, ya está perdida, la señal está totalmente atenuada, ¿sí? Totalmente atenuada. ¿De qué me sirve esto? Me sirve para darme cuenta que de alguna manera, si yo puedo adosar este conocimiento a mi bode, puedo utilizarlo para mi conveniencia. Y sin hacer muchas cuentas, ¿sí? Primero, hay un salto de fe, lo reconozco, en decir que, bueno, que acá, ¿sí?, ahí, a toda esta primera parte, el rock es 1, ¿sí? O sea, no modifica la amplitud. No se preocupen por el T, si ya sé que hay un T ahí, ¿sí? Si yo no quisiera perder la amplitud, obviamente tendría que multiplicar por 1 sobre T, por ejemplo, ¿sí? Lo cual no es difícil, es una constante. Yo siempre sé el periodo de muestreo, ¿sí? Ahora, la fase es un tema, la fase modifica 180 grados en omega S. Pero ¿y entonces cuánto es de alguna manera lineal? ¿Cuándo? Y bueno,
nosotros en esta materia nos hemos puesto un límite. Es decir, para la primera rotación de fase de 0 a 45 grados, ¿sí?, consideramos que el ρ prácticamente no se modifica la amplitud, ¿sí? Palabra de caballeros, acá todos nos ponemos de acuerdo. Ahora, más allá de 45 grados, y se ve en la figura, este primer tramo, ya la amplitud deja de ser el 0,90, ¿sí? Ya empieza a ser el 70, 80 y cae exponencialmente, ¿sí? Entonces, más allá de los 45 a 60 grados, la cosa está arruinada. Ya la amplitud cae tanto y la rotación de fase es tanto de mi señal que la cosa es inusable. Y ni quiero pensar ya cercano a la frecuencia de muestreo, lo cual es lógico, ¿no? Yo, si voy a usar un sistema, lo voy a muestrear a una velocidad muchísimo mayor a la frecuencia propia, ¿sí?, de utilización del sistema. Y lo pongo en términos del ancho de banda. Si tengo un sistema cuyo ancho de banda, la máxima velocidad que quiero seguir, es de 100 Hz, no lo voy a digitalizar con 101 Hz. Ah, mira, estoy mejor. Sí, lo digitalicé con 101 Hz. No, porque esos 100 Hz se ven totalmente destrozados, ¿sí? Prácticamente no puedo reconstruir una señal dentro del microprocesador si la señal tenía 100 Hz y yo muestreo a 101. Ni si muestreo a 200, a 300, ¿sí? Tengo que muestrear a mucha más velocidad. Nosotros, como decíamos en la clase pasada, la regla del pulgar es más o menos 10 veces. Yo estoy tranquilo para reconstruir la señal si estoy a, por ejemplo, 10 veces. Existe el teorema de reconstrucción de información de Shannon, que me dice que al menos 2 veces. Pero eso no es control, eso es reconstruir una señal. Yo, para realizar el control, requiero por lo menos tener un 10 veces, ¿sí? Si yo estoy a 45 grados, ¿sí?, es que estoy a un cuarto de omega de S. Y ese es prácticamente mi límite, ¿sí? Más allá es prácticamente imposible de usar. Vamos a recapitular esto y vamos a tratar de dar un ejemplo, ¿sí? Así, a ver cómo lo usamos. Vamos a suponer esta planta. Esta planta G por H tiene dos singularidades, un polo en el origen, por suerte, porque lo primero que veo es la planta y veo lo que me piden, y veo que me piden error 1 al escalón. Zafé, ya está, no tengo que hacer nada. La planta propiamente, naturalmente, tiene error 1 al escalón porque tiene un polo en el origen. Tiene una singularidad en 0,1 y me están pidiendo que el margen de fase sea 45 grados. ¿Mm? Pero además me piden 60 dB a 0,1 radianes. Bueno, no parece difícil, ¿sí? Pero esto es un controlador discreto. Bueno, ¿cómo lo opero? Si yo tengo que hacer esto de la manera analítica, empiezo a hacer lo que hicimos la vez pasada. Numerador y denominador. Pero acá, en el denominador, por ejemplo, si quiero analizar la estabilidad, necesito poner el controlador. Acá dice ROC por GP, pero ahí va GP por GC. Estamos, imagínense, tiripe, probar, no, imposible. Vamos a analizar esto por bode. Ahí tengo mi bode. Perdónenme si alguno esperaba, lo ideal hubiera sido usar el asintótico, pero bueno, no usé el asintótico.
usé el real, ¿sí? Pero es bien simple, ¿sí? Acá tengo mi planta, mi GP por H. Bueno, viene con una integración propia, natural, desde los confines del universo, o sea, desde omega tendiendo a cero. Acá yo decidí cortarlo en 10 a la menos 2. Y lo empezamos a ver ahí. Luego, a la menos 1, en 10 a la menos 1, tiene una singularidad más, un polo, en 0,1, ok. Perfecto. Y el H me lo levantó, el H era, bueno, GP por H estaba involucrado en la misma ecuación, ya está. Perfecto, hermoso. Si yo al digitalizar digo que estoy multiplicando esto por la sinc, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, a esta señal la multiplico, ¿sí?, por su par, por su frecuencia, su modelo frecuencial que acabamos de encontrar, el rock. El rock es una sinc. Ah, buenísimo. ¿Y cómo la grafico? Y puedo estar hasta mañana. Sí, olvídate. Acá no graficamos la sinc. Yo acá podría graficar la sinc, ¿sí? Y acá caería con los distintos lóbulos a partir de donde yo establecería mi frecuencia de muestreo. Pero no lo hago. No pierdo el tiempo. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve trabajar cerca de la frecuencia de muestreo. Si a mí me interesa una velocidad, un ancho de banda, va a estar por debajo, ¿sí?, bien por debajo. Se lo hago de manera bien básica. Me dicen que, mirá, che, que tenés que rechazar 0,1 radianes. Mira, tengo que rechazar 0,1 radianes. O sea que a alguien le importa esos 0,1 radianes. 0,1 radianes está acá. Yo no voy a poner omega S en 0,2 radianes. Mira, estoy al doble de... Sí, estás al doble, pero estás en el horno. 0,2 radianes sería ahí. Yo me voy a tratar de ir por acá, ¿sí? Podría ir 10 a la 1, 10. Podría ir a 100 radianes, a 1000, a 10.000, ¿sí? Lo que tecnológicamente me dé. Bueno, entonces el problema no tiene solución. Ustedes me dirán, es infinito. Sí, pero vamos a tratar de poner una cota, gracias a la aproximación que acabamos de introducir. Dijimos que dentro de el primer rango de 0 a 45 hasta 45 grados, la aproximación puede hacerse, ¿sí? O sea que se preserva, digamos, la amplitud de la frecuencia que quiero digitalizar. Dicho de otra manera, si yo pongo si mi margen de fase del rock es 45 grados, ¿sí?, en 100, es decir que mi frecuencia de muestreo, ¿cuánto puede ser? ¿Sí? Por ejemplo, 400. Dijimos que este era un cuartito, ¿sí? O sea que está por acá, y no la grafico siquiera. Usted me dirá, no, pero lo que pasa es que, sí, nada, no importa. La técnica está en no hacer nada. No hacer nada mejor en este caso. Porque si empiezo a graficar, ¿sí?, me pierdo. Bueno, pero no importa, ¿sí? Entonces, estoy acá, estoy cercano a 100, el máxima frecuencia. ¿Y cuánto aporta el rock? Y bueno, justamente 45 grados. Macanudo. O sea que si mi frecuencia es 400, de muestreo es 400, 4 veces menos es 10. ¿Y cuánto es cuánto es 10 radianes con respecto a 45? ¿Sí? O sea, es un décimo de 45. Son 2 décadas. ¿Sí? Un cienavo. Bueno, no un cienavo. Quiero decir, es un décimo de 45. Es casi, ¿sí?, si acá tengo 45 y acá tengo en 400, sí, acá tengo 10 a la 1, tengo 10.
y acá 400, un 40, ¿no? Aporta 4,5 grados. Y si me voy una década antes, es 0,4,5 grados. 0,4,5 grados. Y si me voy a la frecuencia de interés, ¿sí? O sea, 10 a la menos 1, es 0,044,5 grados. O sea, 0,0045. ¿Sí? O sea que es nada. Y esa es la idea. Si la frecuencia de interés está bien dentro del ancho de banda del sistema, digamos, yo lo hago entrar, sería coloquialmente, colocando un controlador cuyo quiebre está bien dentro del ancho de banda y bien por debajo de la frecuencia de muestreo. En este ejemplo parecería ser exagerado, ¿sí? ¿Por qué digo exagerado? Y bueno, primero porque yo encontré una frecuencia de muestreo bien cómoda, en este caso 400 radianes más o menos, ¿sí? Y voy para atrás y me queda 0,0045. A veces uno puede conseguir un controlador de 400 radianes y otras veces no. Vamos a suponer que lo consigue. Vamos a hacer el controlador. Vamos a hacer el controlador. Puedo usar un PID ni. Es decir, tengo que usar un PID, pero le tengo que sacar el integrador. ¿Por qué? Porque ya la planta tenía integración. Buenísimo, me queda un PD. Sergio, ¿podés usar un D? No, no puedo usar un D. Tengo que usar un PD. ¿Por qué? Y porque me lo dicen acá. Me dicen que tengo que tener un rechazo. Y si no tengo rechazo, la planta pasa naturalmente por 40, que es lo que estamos viendo hace un ratito acá. La planta viene por 40 y yo necesito que pase por 60. El GP por H necesito que pase por 60 al ser un radiane. ¿Sí? La única manera es levantarlo con una ganancia. Ahora, el 0, bueno, sí, también lo puedo poner ahí. ¿Por qué? ¿Por qué puedo poner el 0 ahí? ¿Alguna idea? Que era iterativa la clase. Porque está una década o más de una década antes del 0 dB. A ver, porque tengo una singularidad ahí. Y a mí me interesa que sea relativamente recto, lo más que yo pueda, de manera de que cuando tenga el GP por H, ¿sí? Tenga un margen de fase que necesito. Ustedes dirán, pero Sergio, no tenés ese margen de fase, porque el retardo del rock te suma. Efectivamente, es por esa razón. El retardo propio del rock no lo paré nunca. Es decir, si está en 400, ¿sí? La frecuencia de muestreo, si está en 400 radianes sobre segundo, entonces me está afectando el rock de alguna manera. Acá, en esta frecuencia, genial. Pero cuando el tipo esté por 0, que es en este caso, en 100 radianes, yo, ¿cuánto quiero? Quiero, mirá qué bien que está, 90 grados. No, no es 90 grados. Y esto es claro, no es 90 grados. Nos parece 90 grados porque tengo una línea recta perfecta, ¿sí? Pero no es 90 grados porque el rock está presente en 400 Hz y en 400 Hz, perdón, en 400 radianes, y en 100 radianes me está produciendo los 45 grados de rotación. Por tanto, 90 más 45 tengo los 135 grados. ¿Se entiende? O sea, que ahí es donde ato yo le digo de esa manera, ustedes me corrigen o cambian la nomenclatura, pero esa es la manera de atar mi bode. Mi bode lo ato porque si no tengo
más incógnitas que certezas. Y no puedo despejar el sistema de ecuaciones que es el BODE. ¿Sí? El sistema de ecuaciones el BODE es un sistema de ecuaciones gráfico. ¿Sí? Una manera de resolver ecuaciones gráficamente. Y necesito pinchar el BODE de alguna manera. De alguna manera ya lo pinché con la perturbación. ¿Sí? Ya estoy seguro que lo estoy midiendo bien esa perturbación. Pero lamentablemente me piden un margen de Faser determinado. Si no, el sistema no sería estable. ¿Sí? O una determinada estabilidad, que es lo que se pide. Y esa estabilidad la fijo poniendo el rock a una determinada posición. Es decir, juego con el rock, ¿sí? Con el emplazamiento del rock. Es decir, con el emplazamiento de la frecuencia de muestreo para tener el margen de fase igual o mayor que me piden. En este caso es estrictamente 45 grados. Y lo sé porque el rock tiene, si hay algo seguro que tiene el rock, es justamente que la fase es lineal. ¿Se entiende? A ver, preguntas. Chan, 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 chan. Claro, preguntas, vamos, vamos. Dudas. Sergio, ¿y si usas una frecuencia de muestreo más grande? O sea, ¿cuál Seguro. sería el problema? Vos vas excelente, Francisco, vas al la industria, iba a decir, vas al pañol de la empresa y encontrás que tenés un Siemens que muestrea 1000 radianes. Buenísimo, genial. Entonces tu margen de fase es superior. ¿Sí? No pasa nada. Ahora encontrás que el Telemecanique no lo encontrás. No sé, no encontrás el Siemens ese. Y tenés que usar el que está en la planta en este momento funcionando. Y te queda una entrada. Como siempre, te queda una entrada. Y vas y decís, ay, buenísimo, me queda una entrada y lo conecto. Sí, pero tenía otras 192 entradas usadas y te queda 40, la frecuencia de muestreo neta, lo vas y lo consultás en el panel de usuario y te queda 40 radianes por segundo. ¿Qué haces? ¿Le decís al jefe que compras otro? Bueno, 40 estamos medio en el horno, con 400. Claro. No, no, no. No, estamos en el horno. Porque ya está usado. Tenías una entrada libre, pero tenías 40 radianes. Claro, ahí no, ya Ya está. no lo sabe de ninguna forma. No, no, no salvas de ninguna manera. Exactamente. O sea, digamos, es una limitación de lo que tenés disponible. Exacto. Excelente. Es eso. Perfecto. Yo lo que haría es voy y le digo al jefe, mira, macho, ¿sabés lo que hacemos? Relajame relajame la característica que me pediste. Arreglemos, ¿cómo podemos arreglar esto? Para no salir a comprar, porque capaz que salís a comprar otro Siemens de 192 entradas, ¿para qué? Para usar una. Te salía $162.000 y bueno, a veces es ese juego, ¿no? El ida y vuelta. Ese juego de ida y vuelta es lo que se puede hacer en BODE. Y no se puede hacer analíticamente. O sea, o es un trastorno hacerlo analíticamente. Che, mirá, ¿qué tal si corremos un poquito la frecuencia de muestreo, le sacamos 10 dB acá, lo subimos un poquito? ¿Sí? Eso es lo que queremos que con esta IA 6 ustedes agarren un poquito la mano. ¿Sí? El tema es muy sencillo. Como habrán visto, no aporta mucha, mucha dificultad de comprensión, es más bien simple. Pero tiene ese ida y vuelta, ¿no? Esa manera de resolver ecuaciones en el BODE y de que nos quede un sistema realizable, como decía Francisco, tecnológicamente realizable, y que de alguna manera cumpla las expectativas de la planta, de que queremos para la planta, ¿no? ¿Qué más? Después, y en la práctica, o sea, si a eso le sumas el retardo, tenés que Ah, tener. capo, muy bien. Pero él, Francisco, entendieron la pregunta. ¿Qué pasa con el retardo? Y ustedes me dirán, ¿pero de qué retardo? Siempre hay retardos en la planta, siempre va a haber retardos en la planta. Retardos de transmisión, retardos de transporte, transporte de masa, transporte de la volumetría, de lo que se quiera controlar.
¿sí? De la inercia, etcétera, siempre voy a tener retardos en mi sistema de control. Obviamente acá no lo tenía, pero acá estaría un retardo analógico, ¿sí? Ese retardo se suma, ¿sí? A lo que tengo acá. O sea, me arruina, ¿sí? ¿Está claro, Francisco? ¿Está claro todos? Cualquier retardo que yo tenga, como lo hicimos en la clase previa, en la guía 5, lo tengo que compensar. Nuevamente, si yo puedo subir la frecuencia de muestreo, es la mejor manera de compensar. Pero a veces no lo puedo hacer. Y a veces tengo que decir, ah, mira, 45 grados, y bueno. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, me corro, al rock le doy 22,5, por decir algo. La mitad del retardo permitido. Y los otros 22,5 se los dejo al retardo de la planta, ¿sí? El retardo de transporte. Bueno, a ver, está bien. Con esa fase encuentro la frecuencia de muestreo, por ejemplo. Y una vez que encuentro la frecuencia de muestreo, ya sé cuál es el máximo que puedo tener de las perturbaciones. Cuáles son las máximas perturbaciones que puedo cancelar sin distorsionar. Buena pregunta. ¿Qué más? Digamos, en el análisis ese que hiciste recién, Sí. como el A retardo te hojita. aporta, sí, pero digamos, te aportaba, Perdón que... considerás que te aporta Hola Eduardo. tantos grados ¿Qué tal? y para el... Exacto. Estoy imaginando, ¿no, Francisco? Sí, Una sí, posición donde, aparte de esto, tengo un retardo impuesto por la planta. Y estoy desesperado porque encima del retardo de la planta, yo vengo y le pongo un retardo. Bueno, entonces la única manera es correrme más hacia la derecha. Meter en mi ecuación, cuyo resultante es la frecuencia de muestreo, es el retardo propio de la planta. ¿Se entiende? Por eso dije un ejemplo burdo. Bueno, y ya no me voy a poder utilizar 45 grados de margen de fase para el rock. Y me voy a tener que poner con 22 o 20 o 10 y dejar el resto para el retardo de la planta. ¿Se entiende? o sea, como esos 22,5 sí se te van a terminar finalmente, o sea, te va a reducir el margen de fase. Exacto. Y por ejemplo me va a quedar 45 grados en total. ¿Sí? Retardo de la planta más retardo del rock, en total 45 grados. Porque si yo supero los 45 grados para el rock, el problema es que no lo puedo utilizar. Mi modelo es impreciso. Pero además, la rotación de fase destroza la señal. ¿Se entiende? Por eso no lo puedo usar. Claro, sí, sí, se entiende. Bueno, tranquilos, cualquier cosa me escriben un email. Si fin de semana les agarra una desesperación, no pueden terminar este, no, nos escriben, no, tranquilos. Tenemos toda una semana para trabajar con estos temas. Este, todo el lunes, todo el miércoles, tranquilos. Sergio, te hago una pregunta. Lo estuviste hablando igual, pero no termino de entenderlo bien. Cuando en los Obvio. ejercicios te piden un determinado margen de fase, bueno, acá lo hiciste con 45, pero por ahí algunos te piden 60 y demás. No entiendo bien cómo poner yo el margen de fase que te piden. Ah, fantástico. Justamente, es lineal, el rock es lineal en fase, ¿verdad? Entonces es una regla de tres. Si te piden, yo acá, viste que dije,
2 décadas antes es 0,0045. Sí. ¿Sí? Y como es Sí. lineal, en esa parte no, dentro del rock normalizado, que vale 1, eso es lo maravilloso que tiene la fase lineal que tiene el rock. Entonces puedo acomodar cualquier otra instancia, ¿sí? Cualquier otro retardo que tenga. Ahora, si yo necesito 60 grados de rotación de mi planta, es que en ese caso a 100 radianes sean 60, ningún problema. ¿Sí? Haré que, por decirte algo, mi planta aporte 40 y mi rock aporte 20, por decirte algo. Así, ¿sí? ¿Se entiende? O aporte 45 mi planta y 15 grados el rock, nada más. ¿Se entiende? Bien, bien, sí, sí. Es una regla de 3, así de simple. Claro. Y ya Francisco me va a decir, no, pero entonces se te va el rock, la frecuencia de muestreo se te va para arriba. Y sí, claro, no, siempre se va para arriba. ¿Sí? Cuanto más margen de fase quiera en mi planta, la frecuencia de muestreo se va más a la derecha. ¿Sí? Esa es la regla, muchachos. Yo no achico el ancho de banda del sistema. Si yo hago que la frecuencia de muestreo se vaya a la izquierda, achico el ancho de banda. No quiero hacer eso. Lo quiero mandar arriba. Quiero gastar más plata. ¿Sí? A veces no se puede. Entonces tengo que achicarme. Pero bueno, pero yo lo que quiero es siempre ir a la derecha. ¿Ok? Siempre ir para las altas frecuencias. Bien, perfecto, bien. Muchas gracias. Podemos hacer, si quieren, un repasito de la guía. Tengo la guía. Sí, tengo todo. Esperen un minutito. Sí, señor, acá tengo la guía. Dame un segundito. Incumplí mi palabra el otro día. Incumplí mi palabra y no les hice de vuelta el PDF. Sepan disculparme. Le iba a hacer el PDF de vuelta, pero ¿saben por qué no lo hice? Porque la verdad, lo único que hay que hacer es modificar un texto. ¿Sí? En el ejercicio 7, cansé este texto que dice mediante el método de generación bilineal, cancelarlo. No, no es de vago que no se los hice, es que no tengo las imágenes. Acá en casa no tenía las imágenes originales de la, del látex, ¿sí? Lo hago, pero la guía sigue siendo, digamos, la misma, no cambia, tranquilos, ¿sí? El primer ejercicio es un análisis de estabilidad, como hicimos en la teoría. ¿Puedes darle un poquito de zoom, Sí, Zach? señor, ya Así mismo. de ahí se ve. Sí. Perdón. Se ve Perfecto. un poquito más. Espérate, vamos. Eso es directo, ¿sí? Agarrate el pedaleo. Bueno, agárrense. Luego hay que obtener un PID. Este es un ejercicio muy similar al que acabamos de hacer, incluso un poquitito más simple. ¿Sí? Lo mismo con el ejercicio 3. Acá hay Acá lo interesante es que la frecuencia de muestreo está clavada, ¿sí? O sea, está impuesta está clavada en el bode, como a mí me gusta decir, está impuesta. Por tanto, y encima me piden un margen de fase alto, importante, ¿sí? Justamente como decía uno de ustedes, 60 grados. O sea que acá hay que jugar bastante, ¿sí? Con lo que tenemos.
Y para colmo me piden RON 1 al escalón. Ya cuando me piden RON 1 al escalón, el gran tema es que empiezo a jugar con 90 grados para atrás. Ustedes saben, 90 grados perdidos. Y eso es un tema, ¿no? Bueno. El ejercicio 4, la frecuencia de muestreo también está impuesta, pero tenemos opciones. Cuando yo les pongo así con una llavecita, es que puede ser 4 Hz, 40 Hz, 400 Hz. No se olviden que frecuencia es la inversa del periodo. ¿Sí? Y radianes, ¿sí? Frecuencia es 2pi f. ¿Ok? No se olviden del 2pi, eso es lo que les quiero decir. Más de uno se pierde con el 2pi. Pero bueno, por eso a veces les pongo, perdonen, les ponemos radianes, les ponemos frecuencia. Y lo loco es que hay fabricantes de PLCs que te ponen todo en hertz, otros te ponen todos en kilohertz, otros te ponen todos en radianes. Hay de todo, ¿sí? Simplemente es un ejercicio para que de alguna manera estén duchos en eso, ¿sí? Acá también con un PID se soluciona, pero acá tiene un margen de fase más light, ¿sí? Un margen de fase de solo 45 grados. En este ejercicio el 5, siempre me lo preguntan, pero el 5 tiene dos perturbaciones. Dos perturbaciones distintas. Bueno, distintas, obvio. Pero con ganancias distintas, ¿sí? O sea, la perturbación es un seno a una determinada frecuencia con una determinada ganancia, ¿sí? Ganancia es para nosotros la amplitud que tiene ese seno. Y yo les voy a decir que necesito tal atenuación. Es decir, que la salida, debido a esta perturbación, sea atenuada tantas veces, ¿sí? Léanlo. Y en función a eso, bueno, hay que recién ahí obtener las características del sistema para poderlo compensar, ¿sí? El 6 es un ejercicio idéntico al que teníamos recién, excepto que, como decía Francisco, como ustedes lo pedían a gritos, tiene un retardo, la planta tiene un retardo propio, ¿sí? En este caso, 392 milisegundos, ¿ok? En el ejercicio 4 hay que plantear ROC y sacar las raíces, no. No, Federico, eso solamente hay que hacerlo en el ejercicio 1. ¿Por qué? Porque dice analice la estabilidad. Yo después no les voy a... Si yo les digo analice la estabilidad, es la estabilidad analítica, ¿sí? Listo, ahora agárrense y hay que pedalear. Solo el ejercicio 1 tiene eso, ¿sí? Luego es compense, encuentre, ¿sí? Después es compensar, ¿ok? Notá vos, Federico, que si yo te pido compensar al mismo tiempo que analizar analíticamente, es como que el 4 dice analizar. Sí, dice analice ahí también. Y bueno. No, me mataron. Tienen razón. Tienen razón. Perdón. Sí. Y queda... Sí. Queda horroroso. Sí. Este ejercicio 4, gracias. Este ejercicio 4 lo dejé. No, sí, no quedan trascendentes. Hay que tratar de sacar las raíces de manera numérica. Ustedes dirán, pero Sergio, si tenés solo dos. Sí, solo dos. Tenés solo dos singularidades, pero después esto se expande. Sí, se expande. Tenés numerador, denominador. Un infierno. No voy a tomar algo así. Tranquilos, ¿sí? Tranquilos. Pero estaría bueno si lo pueden hacer con la compu. ¿Ok? Aparte, perdón, Federico, perdón, pero la frecuencia de muestreo está fija, está clavada. Así que en realidad es totalmente numérico este ejercicio, ¿sí? Totalmente numérico. Yo no les pido ponerlo en función de t. Les pido, el t ya está puesto acá. Hay que ponerlo en la compu, en el Octave, como decía Pau, en el Octave o en el
el Scilab en este caso no, yo no lo haría, pero en el Octave es inmediato. Este es un ejercicio para Octave, ¿sí? Gracias. Vi que un amigo había planteado que si se cumplía yo... Ah, la mierda. Bueno, dependerá. No sé si lo pondría yo como una regla, che. No, me mataste. No sé si lo pondría como una regla. Sí, yo no, no lo pondría como una regla. Puede que se dé en ciertos, pero no lo pondría como regla. ¿Sí? Bueno, y el ejercicio 7 es el que hoy charlábamos. Y el ejercicio 7 es simplemente con un ruido aditivo. Es un ejercicio bastante completo. Está clavada la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Y hay un determinado margen de fase que cumplir con un ancho de banda. ¿Sí? Yo creo que es muy fácil. Ahora, cuando yo les pongo más económico, usted me dirá, ¿qué es más económico? ¿Qué quiso poner este tipo? No, cuando les pongo un controlador más económico, estamos refiriendo a un controlador que tenga menor frecuencia de muestreo. ¿Sí? Yo estoy interpretando que a mayor frecuencia de muestreo, el fabricante te va a cobrar más. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser así. Pero bueno, me gusta pensar linealmente de esa manera. Por eso acá, cuando pongo económico, si quieren, saco la frase esa. No hay problema. Quiere significar eso. Un controlador que efectivamente sea un PID, PI, PD, lo que sea, lo que tenga que usarse, pero cuya frecuencia de muestreo sea lo más chica, ¿sí? Lo más eh, la relativa en baja frecuencia que se pueda, ¿sí? O sea que hay que optimizar, minimizar esa frecuencia de muestreo, ¿sí? Para que no leo, espérate un minuto. Me dice... se me borró, perdón. Otra pregunta. En el 5A, si es sin compensador, ¿es solo analizar la planta aislada? Me parece que no, 5A, ya te digo. Eh, ¿A qué te referís con la planta aislada, Federico? ¿Cómo se llama? El GP por H, digamos. En este caso nos dan el GP por H, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Claro, sin PID, digo. A ver, cuando vos cerrás el lazo, el controlador está involucrado. No lo podés eliminar para analizar la estabilidad. El ejercicio 4 y el ejercicio 1 sí son ejercicios de análisis, pero una vez que vos diseñás tu compensador, no lo podés sacar. Tu análisis es completo e incluye el compensador. ¿Es eso lo que me estás preguntando? Porque no dice analizar la planta aislada. Estamos analizando el sistema a lazo cerrado en su conjunto, ¿no? Ah, ok. No, tranquilo, es en su conjunto, es cumplir con las características y realizar y analizar encontrar, digamos, qué pasa con esas señales, ¿sí?
Perdón, claro, entiendo, perdón, Federico, entiendo ahora lo que me estás preguntando. Claro. Al principio, en el A te pregunta en un análisis, pero el B tenés que involucrar al compensador sí o sí. Disculpame, ahí lo leí con detenimiento. El A, el inciso A, sí es a lazo abierto, digamos, sin compensador. El B es a lazo cerrado, con compensador. Claro, solo la planta y la B sub n, y la perturbación, exacto. Exactamente. Perdón. Más que nada, del video de la explicación de ejercicio 5.4, Sí, cuando haces el repaso de, digamos, del PID y de las ecuaciones y presentás las ecuaciones, digamos, como para las constantes, Kp, Td, Ti. sí. Digamos, yo estaba, porque en un ejercicio me surgió una duda, me da diferente siguiendo estas ecuaciones que las del módulo, y digamos, intenté seguir los dos desarrollos y como que me da diferente, y siguiendo este, no sé, o sea, había una parte que no entendía, pero básicamente la diferencia me da es que el Kp es como que me quedaría también multiplicado por Z, bueno, por uno de los Z, ahora no lo tengo a mano, creo que por ZI queda multiplicado. Y eso me cambia, y, Eh, bueno, y cambia la aproximación. a ver, porque la idea es el KP, si vos lo considerás. Vos fijate que que en la, en la definición, o sea, de cómo está dibujada la curva, ¿no? Lo que nosotros consideramos como KP, cuando lo medimos directamente sobre la curva del PID, lo que estamos midiendo es la intersección de una curva de ganancia constante con una curva de una pendiente, ¿no? O sea, esa condición se da para el punto cuya ganancia vale KP y cuya frecuencia vale 1 sobre TI, ¿no? Entonces, la condición de ganancia no es una condición que podemos decir que es directamente la constante de proporcionalidad, sino que lo que vos tenés ahí, desde el punto de vista de cómo, obviamente, de cómo vos definas el PID y de cómo vos definas la transferencia a partir de los polos y los ceros, es que la constante de proporcionalidad te da la ganancia que tiene la, la transferencia con los dos ceros y el polo en el origen, dividido la frecuencia a la cual ocurre el primer cero, ¿no? Y eso resulta de cómo está desarrollada la expresión, ¿no? O sea, eh, vos podés poner, por ejemplo, que la transferencia del PID sea una ganancia por S más ZI por S más ZD dividido S, con lo cual obviamente ahí la ganancia no es propiamente la ganancia, y si no, lo que está desarrollado en el ejercicio 5.4 es que vos tenés desarrollada una expresión en donde la transferencia ya está normalizada, en donde la ganancia K es la ganancia del controlador que vos estás utilizando, ¿no? Entonces, si vos igualás las dos expresiones, lo que vas a obtener como resultado es que la constante de proporcionalidad es igual a la ganancia que tiene el controlador, ¿no? Por la suma de los dos ceros dividido el producto de los dos ceros, la constante de tiempo de derivación te va a quedar 1 sobre la suma de los dos ceros, y la constante de tiempo de integración te va a dar que es la suma de los dos ceros dividido el producto de los dos ceros. Cuando vos llevas eso a la condición de que los dos ceros están lo suficientemente separados como para que uno le gane al otro, o sea, que el valor de uno sea muy superior al otro, lo que te va a Sí, quedar es que la constante de proporcionalidad, al tener vos la suma de los dos ceros en el numerador, te va a quedar el cero más grande, ¿no?
dividido el producto de los dos ceros. Entonces, como te queda el cero más grande dividido el producto de los dos ceros, se te va a ir simplificar el cero más grande y te va a quedar la constante de la ganancia del controlador, de la transferencia que vos diseñaste, dividido la frecuencia a la cual ocurre el primer cero, ¿no? Y respecto que eso coincide con el valor de Kp que es el piso de la palangana, ¿no? del PID. ¿Se entiende? A ver, espera que comparto, si no la... No, ahora va igual, digamos, en este caso KP sí sería la ganancia del PID, digamos, si yo en el bode tengo solo el PID, la ganancia de la parte constante, digamos. Por eso, vos vas a tener esta representación, ¿no? Sí, Esta representación vos la podés escribir con constantes de tiempo y constantes de proporcionalidad, ¿no? Kp por 1 más 1 sobre STI más STD. O lo que podés hacer es escribirlo como producto de dos ceros, ¿no? O sea, si esta expresión la desarrollás, te va a quedar un polinomio cuadrático en el numerador y un polo en el origen y una constante en el denominador. Si eso lo igualás a una transferencia que tiene una ganancia, dos ceros y un polo en el origen, ¿no? Y desarrollás los dos polinomios y igualás los coeficientes, lo que vas a sacar como resultado es que vas a tener... a ver, no sé si están viendo ustedes. sí, se veía, digamos. Se Ah, veía. Sí, bien. Porque no me apareció. Ah, acá Sí, estaba. ¿eh? No veía el coso, me lo había puesto abajo, estaba acostumbrado a verlo arriba, el de Shari. Entonces, si igualás las dos transferencias, una en función de las constantes del PID y otra en función de los ceros, lo que vas a llegar es hasta estas tres expresiones. Obviamente, estas tres expresiones van a ser distintas si vos escribís la transferencia de manera distinta. Yo no me acuerdo si acá tengo... Déjame mirar una... claro. Puede ser por eso. Vale, yo el del Claro. video sí no, me había perdido, no lo había seguido del todo bien. Es como que en el módulo, capaz que es eso, está bien, digamos, pero está diferente. Pero Por eso, la nomenclatura es la misma. no sé, por ahí si yo, por ejemplo, acá lo tengo de esa manera, ¿no? Ahí, bien. No sé si en el otro ejercicio lo tengo No, yo en el apunte, en el módulo lo vi. también. No tengo esa, no sé si tenía. Si tenía las dos expresiones con los dos, o sea, los ceros puesto como S más el cero. Bueno, tendría que buscarlo, si por ahí tengo la otra expresión, en la cual vos escribías esto. Pero la idea es igualar las expresiones y te va a quedar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y bueno, resolvés las constantes del PID en función de la ubicación de los ceros, ¿no? Vos fijate que la ganancia que vas a tener en este controlador, o sea, si vos considerás muy baja frecuencia, esto va a tender a una ganancia K sobre S, ¿no? Si haces S igual a 0, te va a quedar en el límite, te va a quedar una expresión tipo K sobre S, que es esta curva que tenés acá. Si esa curva que tenés ahí la proyectás, ¿no? La dejás de lado los dos ceros y proyectás esta curva, lo que vas a ver es que esta curva cruza 0 dB en S igual a K, ¿no? Cuando se da S igual a K, te da que el módulo, o sea, a J acá, perdón, el módulo te va a dar 1 y eso coincide con el cruce por 0 dB. O sea que la proyección de esta curva en el 0 dB va a ser la ganancia que tiene esta transferencia. Cuando vos la intersectás con la curva del primer 0, ¿no? Te modifica la ganancia, esta ganancia que tenés acá,
acá sobre ZI, ¿no? A la frecuencia a la cual ocurre el primer cero. Te va a quedar K sobre S. Si lo mirás a la frecuencia del cero, te va a quedar K sobre ZI, que es este punto de acá, en ganancia, ¿no? Pero, por ejemplo, la duda nació ahora por eso. Si yo tengo el Z1, el Z del integrador, en cero, ¿se puede sostener un PD? Sí. Sí, tranquilamente. ¿Es realizable, digamos, en la práctica que sea cero o se usa un valor tendiente a cero, digamos, lejos de... Y lo que pasa es que la cuestión está de qué forma vos vas a terminar sintetizando ese controlador. Obviamente, esto, así como está, es imposible de que nadie te lo pueda hacer, ¿no? Una transferencia con 2 ceros y un polo es inviable, ¿no? No existe ningún ser sobre la Tierra que pueda diseñar una transferencia con 2 ceros y un polo. ¿Por qué? Porque eso significaría que desde el punto de vista temporal, la salida estaría anticipando a la entrada. O sea, que antes de que vos decidas qué es lo que vas a hacer con el sistema ya va a estar adivinando qué es lo que vos vas a hacer y va a tomar una acción anterior a la decisión que vos tomas. Obviamente eso es imposible que se pueda dar. Y desde el punto de vista de los controladores industriales, obviamente la persona que diseña el controlador para que vos puedas meter estas constantes adentro del control y que esto funcione como un PID, se tomó el trabajo de por lo menos una década por encima del último cero que vos pudieras poner en ese controlador, de agregar la cantidad de polos necesarios como para que esta transferencia, en el peor de los casos, tenga la misma cantidad de polos que de cero, ¿no? Que sería una transferencia que sería posible de sintetizar, ¿no? Y seguramente el propio sistema va a hacer que tenga más de un polo en alta frecuencia, con lo cual finalmente la transferencia va a terminar teniendo más polos que cero y por lo tanto va a ser factible de sintetizar. Pero con la ventaja de que en baja frecuencia va a tener una respuesta más o menos como esa que tenemos acá, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la síntesis, es posible llevarla adelante. O sea, el tema de hacer un PD, y sí, sería una constante más un cero. O sea, un cero solo no se puede sintetizar. O sea, un cero siempre tiene que venir acompañado por lo menos de un polo para que sea efectivo. O sea que dependerá del tipo de controlador que vos uses para hacer el PD, si te deja o no el fabricante sintetizar un controlador de ese tipo. Normalmente, por ejemplo, en los PLC comerciales, ¿no? Cuando vienen embebida dentro ya la función del PID, el fabricante solamente te permite usar PI o PID. O sea, no te deja usar PD ni... O sea, obviamente vos podrías... o sea, no te deja en ningún caso evitar el hecho de que vos tengas un integrador en el controlador, ¿no? Por un lado, para asegurarse la estabilidad relativa del algoritmo del circuito con el cual implementaron el controlador, y por otro lado, por una cuestión de mantener lo más posible la simetría entre polos y cero, ¿no? O sea, nadie te dice de que vos podrías sintetizar un PD, o sea, poniendo la constante de proporcionalidad y, y la constante de tiempo de derivación, pero hay que ver si ese controlador es factible desde el punto de vista de la implementación en el aparato que vos uses para implementar el control, ¿no? Claro, o sea, digamos, si no me da la opción, No, por ejemplo, si qué yo sé pongo yo, un si vos TI alto, agarras, por ejemplo, qué sé yo, no sé si lo tengo, no lo tengo en estas máquinas. Por ejemplo, qué sé yo, vos tenés hay una línea de PLC que te permite implementar los PID adentro, entonces te da una tabla de configuración en donde vos definís las constantes del PID, definís la entrada, la referencia, qué tipo de salida vas a usar, si vas a usar una salida continua, analógica, o vas a usar una salida modulada, de pulsos modulados en ancho, o qué tipo de salida vas a
a usar, pero dentro de esa configuración no te deja usar otra cosa que no sea un PI o un PID, ¿no? Y no hay forma de que vos puedas dentro de ese PLC programar un PD, por ejemplo, si te sirviera. Claro. Yo decía porque, de vuelta, volviendo a lo mismo, la expresión del KP me queda diferente. Y por ejemplo, si fuera el ZI0, con esta expresión de KP se me va a infinito y con la expresión de que hay en el módulo, está bien, me queda KP igual K. O sea, me dan resultados diferentes. Sí, puede ser que por ahí me haya equivocado, no te quiero decir que no. O sea, vos me estás hablando del módulo que está en A ver, diseño PID, sí, el que Ojo, está en el campus. Bien, ojo que están distintos definidos. Viste que cuando hacen el módulo, la expresión del PID, toma factor común, STI, entonces te queda KP sobre STI toma el factor común y plantea como ahí está, ahí lo abrevió. Bien, Walter. sí, pero fíjate que acá está planteado ya directamente con el integrador afuera de la expresión, que en realidad sería lo mismo que vimos recién. Sí, pero digamos, la expresión de KP no se llega a la misma. Ahora abajo está esto, ahí, eso que está ahí abajo. Te queda KP, K por Z1 por TI. Ese TI pasa multiplicando, te queda Z, Z1 más Z2 sobre Z1 por Z2 y se te cancela el Z1. Esa es la diferencia que me queda. Está bien. Está bien, lo tendría que revisar, sí, puede ser que esté mal. Ah, está, digamos, sí, es lo mismo, pero está, digamos, faltaría así eso. Sí, porque acá está TI. O sea, esta expresión es la correcta, porque esta expresión está sacada de igualar los términos. O sea, acá tenemos TI estaría igual, y TI por TD, que quedaría 1 sobre Z1 por Z2, que si yo multiplico esto se me van los numeradores, esta está bien, y Está distinta la expresión ahí, en vez de tiene el Z1, te queda K por Z1 en la, sí, acá tenés K por Z1 en el numerador claro. de esta expresión. Yo intenté, digamos, seguir las dos y esta del módulo pude, digamos, sí llegué a eso y esa la del video me perdí en un momento, igual creo con lo que dijiste, cómo lo expresaste, tendría que volver a ver, seguirlo. Bueno, pero lo reviso y cualquier cosa, si llego a encontrar que está errado, te mando la contestación por mail. Dale. Ahora, ya, y esta expresión que vos tenés acá te coincide con lo que vos sacarías de la curva si usás la aproximación. KP te da Sí, igual acá. KP igual, sí, KP igual K te queda, ¿o no? Sí, creo que ahí mismo en el módulo, o a ver dónde estaba. Lo que pasa es que me parece que acá las K están definidas en forma distinta una que la otra. O sea, no es la misma K que está en esta expresión que la K que yo tengo en la expresión. Porque vos fijate que lo que yo tengo en la expresión mía le sobra este Z1 que está acá. Si lo mirás acá, acá no está K por Z1, está K sobre S y los dos ceros. Y en esta de acá tenés K por Z1 sobre S y los dos ceros. O sea que acá hay una diferencia. Este K por Z1 que tenés acá es el K que vos tenés escrito acá. No son las expresiones iguales. Entonces el K por Z1 que vos tenés ahí
para mí sería solamente K. Claro, era lo que decía, para mí quedó mal, quedó sobrando, pues si te fijas en el bode, en realidad ese K normalizado tiene que ser, es la ganancia de ese polo en el origen, en definitiva. Sí. Es donde tiene que cortar. Si vos te fijás, esto que tenés acá, está bien, cuando S es 1 sobre T sub I, cuando S es igual a 1 sobre T sub I, que sería la parte donde cambia dependiente el controlador, ¿no? Sí. Reemplazás S por 1 sobre T sub I, te quedaría K por T, sí, te queda acá. Lo que pasa es que este K que tenés acá no es el mismo K que está escrito en esta expresión que tenés acá. Claro, el del módulo sería la amplitud de la parte constante del bode, sí. Exactamente. Y el del video, digamos, y esto sería la frecuencia a la que corta el K sobre S. El polo en el origen, El exacto. polo en el origen. Ah, está bien, está bien. Pensé que eran lo mismo, claro, ahora lo entiendo. No están. O sea, fíjate que las expresiones de o sea, acá en la otra del otro lado te queda K por ZI, acá multiplicando en esta. Que te queda acá por ZI sobre S y los dos ceros, ¿no? Y en esta te queda acá con los dos ceros sobre S. O sea, que acá está faltando en esta expresión, para que sea igual que la otra, tendríamos que dividir por ZI a esta, ¿no? Para que sean los mismos K. Perfecto, sí. Lo que pasa es Listo. que lo ha querido poner en función de la parte plana de la palangana. Por eso Sí. ten en cuenta que son distintas cosas, como dijo Walter. Son Sí, distintas expresiones. el K lo tomaba como si fuera lo mismo, digamos, Claro, y no. no. Está bien, No. listo, gracias. Y hago una consulta Sí. con respecto a eso que estaban hablando. Porque, bueno, estaba viendo las expresiones que estaban ahí en el módulo ese de teoría y el PID te termina quedando una K por Z1 por, bueno, los ceros dividido S. Si yo pongo que la frecuencia del primer polo, o sea, Z1, digamos, es muy chica, ¿cómo me quedaría ahí el PID? Porque si pongo K por Z1, si pongo, por ejemplo, que vale 0, me quedaría 0 directamente. Sí, o sea, ¿Podría tener una ganancia yo, de todas formas? es que cuando vos pongas el primer cero, el cero va a tener que existir, o sea que eso va a tener un valor. Obviamente, cuanto más chica es la frecuencia a la cual vos ubicás el cero, más chica va a ser la ganancia que vos Claro. vas a tener. Pero bueno, que yo, será un número, por ahí que yo, será 10 a la menos 32. Eso en dB te quedará una cierta cantidad de menos tantos dB. Claro. Pero te digo, o sea, el hecho de que a vos te interese usar un compensador con una ganancia constante en baja frecuencia y un cero en alta frecuencia, muy pocos controladores comerciales te lo van a aceptar como configuración. Menos que vos digas, bueno, lo hago yo, que yo. Uso una computadora, no, porque tranquilamente vos podés usar para hacer un control, podés usar una computadora, tener una placa de adquisición, adquirir la señal del sensor, programás en cualquier lenguaje de programación que te ocurra el controlador y generás a través de un conversor
digital analógico, como una placa de adquisición, muchas tienen salida analógica, y programás y lo sintetizás vos haciendo tu propio programa, o sea, transformándolo en eso, esa transferencia en una ecuación recurrente, en una ecuación en diferencia, lo podrías sintetizar sin mayores inconvenientes. Entonces vos armás tu propio controlador y no te atás a la estructura. Lo que pasa es que para que ese controlador funcione, o sea, vos no vas a poder generar un control que tenga más ceros que polos. ¿Por qué? Porque eso te va a implicar, desde el punto de vista discreto, si vos lo pensaras como muestras de la señal, eso significaría de que la salida de tu controlador depende de 2 muestras anteriores a las que tenés actualmente, ¿no? Entonces vos tenés que saber qué es lo que va a pasar dentro de 2 muestras, por ejemplo, para poder tomar una decisión ahora. Y eso obviamente en la vida real todavía no lo podemos hacer. En alguna serie de Netflix, bueno, se puede, pero por lo menos todavía no lo hemos logrado avanzar en el tiempo. Entonces, finalmente vos vas a tener que agregarle polos a esa función de transferencia de manera tal de que en el peor de los casos el valor de la salida actual de tu controlador dependa del último valor que vos adquiriste, ¿no? O más, o sea, mejor todavía podría ser de que dependa no de la última lectura que tomaste, sino que la lectura que tomaste en la muestra anterior o 2 muestras atrás, con lo cual el sistema resultaría un poco más estable desde el punto de vista del funcionamiento, ¿no? Pero obviamente no podés tener, o sea, sintetizar, ya sea a través de un circuito electrónico o de un algoritmo de computación, una transferencia que tenga más ceros que polos, ¿no? Por más que o diga, bueno, le pongo un cero en muy baja frecuencia. Ya el PID, como nosotros lo tenemos considerado, es imposible de que vos lo puedas sintetizar desde el punto de vista analógico y desde el punto de vista digital, ¿no? Obviamente alguien se tiene que tomar el trabajo de agregarle polos a esa transferencia para que tenga sentido y se pueda llevar adelante esa operación, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, ustedes van a ver que en algunos libros el PID, si bien lo toma con 2 ceros y el polo de origen, lo que hace es agregar un polo que está un número de veces por encima de la constante de tiempo de derivación. O sea, que está tantas veces por encima de la frecuencia del cero más rápido. Entonces, por ahí te ponen un polo 10 veces por encima del cero más rápido o 100 veces por encima del cero más rápido, con lo cual tenés una transferencia que tiene la misma cantidad de polos que de ceros, y eso es factible de ser implementada, ¿no? Ya sea desde el punto de vista analógico o del punto de vista digital, ¿no? O sea, nosotros lo tomamos así porque, por ejemplo, la mayoría de los controladores que existen para controlar magnitudes relativamente comunes, como pueden ser temperaturas o caudales o presiones o cosas que puedan provenir de alguna variable de ese tipo, se pueden sintetizar usando la estructura del PID, ¿no? Obviamente dependerá de conocimiento que nosotros tengamos de la planta. O sea, obviamente si nosotros tenemos la transferencia de la planta, nosotros vamos a poder diseñar un controlador con un determinado margen de fase, con un determinado ancho de banda o cosas por el estilo, y si no conocemos nada de la planta, lo que podemos hacer es ensayarla y tomar como referencia el método que vieron de Siegel y Nichols, ¿no? O sea, tomar la respuesta de la planta y en base a la respuesta, ya sea de lazo abierto o de lazo cerrado, tomar como consideración constantes del PID que por lo menos te aseguran un comportamiento estable, y finalmente terminar de ajustarlo sobre el equipo, teniendo más o menos idea de qué pasa cuando uno toca determinada constante, si la sube o la baja, ¿no? O sea, que en la práctica la mayor
mayor cantidad de aplicaciones, el método para utilizar los PID es eso, porque uno por ahí no tiene conocimiento del funcionamiento de la planta, y por ahí relevar la planta para poder encontrar un modelo y llegar a una función de transferencia, por ahí llevaría demasiado tiempo y por ahí no se justifica tomarse todo ese tiempo sabiendo que por ahí la planta tiene una respuesta lenta y que, digamos, si se puede resolver de manera empírica, ¿no? O sea, lo que nosotros obviamente le damos es una cuestión académica para justificar o para que ustedes tengan referencia de cómo, digamos, si se ve el comportamiento del PID desde el punto de vista dinámico a partir del conocimiento de la planta, pero muchas veces ustedes van a ver que la industria, la gente que va a ir a ajustar los PID, no viene con el BODE ni con la función de transferencia de la planta para ajustarlo. Por ahí hay equipos muy puntuales, sí, porque son equipos dedicados y que por ahí requieren una fineza en cuanto al diseño del control, un poco más fino, por ejemplo, que yo. En el caso por ejemplo, que ustedes tuvieran un variador de frecuencia para un motor de corriente alterna, por ejemplo, para variar la velocidad del motor, se requiere un modelo del motor. Entonces lo que hace el controlador, el convertidor, es el algoritmo identifica los parámetros más o menos aproximadamente de un modelo interno del motor y ajusta las ganancias del controlador interno que tiene el equipo para ajustarlo de acuerdo a los parámetros que identifica del motor, ¿no? Entonces, por ahí muchas veces ustedes conectan un variador de frecuencia a un motor más grande de la capacidad que especifica el equipo, y por ahí el equipo les avisa que están poniendo un motor más grande o tienen el motor en cortocircuito, ¿no? Porque hace es una identificación por ahí del motor antes de ponerlo en funcionamiento y poder ajustar el controlador en forma automática, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea de la materia, que ustedes tengan conocimiento de cómo actúan, vamos a decir, de una manera un poco más académica la compensación por este tipo de controles, ¿no? Listo, perfecto. Gracias. Bueno, yo me despido. Hasta la semana que Bueno, viene. nos vemos, Imanol. Chau, chau. Yo también. Chao. Nos vemos. Gastón, nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, gracias, nos vemos. Nos vemos, Francisco. Chao, Francisco.